165, pero buenos días, bienvenidos a nuestro devocional. Hoy estaremos leyendo y estaremos orando sobre el día 22. Estamos junto con mi esposo Jorge Corredor, nuestro amigo Eduardo Castillo, y les damos la bienvenida a nuestro devocional Lámpara a mis pies. Los invitamos allí donde se encuentran, que cerremos los ojos y vamos a poner este tiempo delante de Dios, una actitud de reverencia a nuestro Señor. Amado Dios, precioso Espíritu Santo, en esta mañana te damos gracias, te decimos buenos días, Espíritu Santo, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por tu palabra, gracias por traer revelación a nuestras vidas. Hoy disponemos nuestro corazón, hoy ponemos delante de ti la vida de cada persona que se conecta, Señor, cada persona que va a escuchar este devocional, Padre, y te pedimos que seas tú trayendo revelación, que seas tú hablando a cada corazón, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, y sin más preámbulos, pues les presento a nuestro amigo Dardo Castillo, quien inicia con el Nuevo Testamento. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, continuamos con nuestro devocional Lámpara a mis pies y hoy continuamos con la lectura del libro de Lucas. Hoy estamos con el capítulo 17, así que por favor, si tienes tu Biblia ahí, saca tu Biblia, acompáñame leyendo y si tienes donde apuntar, apuntar lo que el Señor te vaya hablando. Dice así, Lucas capítulo 17, ocasiones de caer. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de esos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volverá a ti diciendo, me arrepiento, entonces perdónale. Aumentanos la fe, dijeron los apóstoles al Señor. Aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. El deber del siervo. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No, le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La venida del reino. Preguntado por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo
hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Amén. Bueno, eh, esta palabra, hay varias partes que me impactan, hay varios versículos que me dejan, pero quiero enfatizar en unos cuantos. Primero, el Señor está hablando de la actitud del cristiano. Nosotros como cristianos y creyentes debemos tener siempre la actitud de perdonar, entendiendo que las personas, al igual que nosotros, son seres humanos, cometen errores, pueden pecar contra nosotros voluntaria o involuntariamente, pero dice aquí la palabra que si ese hermano, ese familiar, ese amigo, ese conocido, viene con actitud de pedir perdón, yo debo tener la madurez, el corazón de perdonar también, de no guardar rencores, de ser libre de ellos, de extender el perdón, así como Dios me ha extendido el perdón a mí. Eh, También dice ahí que nos guardemos de que seamos nosotros ocasión de que alguien tropiece. Y eso también me habla de una responsabilidad. Nosotros como cristianos y como personas creyentes debemos tener cuidado de no hacer caer a otros, no ser piedra de tropiezo para nadie. Precisamente por eso es la actitud del corazón. La otra parte que veo aquí es cuando los discípulos le dicen al Señor, bueno, aumentanos la fe. Y el Señor les dice, les habla de la parábola de la semilla de mostaza y luego del siervo, del deber del siervo. Pero hay un versículo que me encantó aquí cuando lo estaba leyendo, que se los quiero subrayar, que está en el capítulo 17 en el versículo 10 donde dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os haya sido ordenado, quiero dejarlo hasta ahí, decir siervos inútiles somos. Realmente yo entiendo con esa palabra que la fe aumenta cuando somos obedientes. Entre más yo obedezco y más estoy cerca de mi Señor, así como este siervo, más me va a aumentar la fe, más voy a ver recompensas de Dios. Así que en mi nuevo personal me deja ver, bueno, Señor, qué tan obediente estoy siendo, eh, qué tanto estoy cerca del Señor cada día, que yo esté escuchando su voz, lo que Él quiere y que yo le esté obedeciendo y que mi fe está aumentando. Tal vez si hago mi propia voluntad y hago lo que yo quiero, no hace que mi fe en Dios crezca. Al contrario, me alejo de Dios. La otra parte que veo aquí es la parte de la gratitud. Dice que el Señor sanó a 10 leprosos, pero solamente uno de ellos vino. Y yo creo que tenemos que estar siempre, al igual que aquí, una actitud al principio era una actitud de perdón, ahora una actitud de gratitud. ¿Cuántas cosas el Señor nos bendice? ¿De cuántas cosas Dios nos bendice, nos guarda, nos protege, nos provee? Y muchas veces se nos olvida. Y creo también que es una actitud que el cristiano debe tener constantemente, una gratitud hacia Dios, que es quien nos bendice. Y al final aquí ya habla sobre que unos fariseos le preguntaban al Señor, bueno, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Me impresionan varias respuestas del Señor. La primera es diciendo, el reino de Dios ya está entre ustedes.
O sea, si se lo dijo hace 2025 años, quiere decir que hoy todavía el reino de Dios está entre nosotros. Así que no tenemos que salir despavoridos buscando. No, ya está entre nosotros. La palabra dice que está tan cerca como una oración, orar al Señor, creer, la fe. Y lo otro que dice es, tengan cuidado, no se dejen engañar. Y creo que muchas personas se dejan engañar porque no hacen lo que estamos haciendo nosotros, leer la Biblia, leer la palabra. El Señor aquí advierte y dice, no se dejen engañar de que va a estar aquí o va a estar allá el reino de Dios, sino que más bien el reino de Dios vendrá como un relámpago. Y eso nos habla de que el Señor va a regresar. Todos los que estamos aquí hemos creído en Jesús. Y si tal vez eres nuevo, te digo, cree que el Señor Jesús vino para morir por tus pecados, para morir por nosotros, y que Él murió y resucitó y ascendió al cielo. Pero la promesa del Señor Jesús es, Él va a volver, Él va a regresar. Y la actitud del mundo será como en los tiempos de Noé y de Lot, como si no pasara nada, como que se demora, como que eso es una fábula, algunos la llaman mitología cristiana, pero la verdad no es palabra de Dios. El Señor lo prometió y dijo, yo regresaré. Y será como en los tiempos de Noé y de Lot, que hacían y vivían como si Dios no estuviera, como si Dios no existiera. Pero cuando Él venga, por eso dice que no tengamos que volver atrás, que dos serán tomados, perdón, dos estarán acostados, uno llevado y otro tomado. Y eso me habla de que realmente la fe y la salvación es personal. Así que en lo personal tenemos que empezar a vivir una vida como el Señor quiere y esperando su regreso, porque eso hace que nos preparemos cada día. Bueno, eso es lo que el Señor me muestra en esa palabra y les quiero compartir. Les quiero pedir que por favor me acompañen un momento cerrando sus ojos y en oración vamos a orar por esta palabra. Padre Dios, Señor, Señor, en el nombre de Jesús, hoy te quiero pedir que me perdone, Señor, porque cuántas veces he guardado rencor en mi corazón. Señor, cuántas veces he guardado enemistades con personas, tal vez que son difíciles de tratar, con los que tal vez no me llevo de acuerdo, Dios, o con los que tal vez han pecado contra mí. Pero Dios, tú me dices que perdone así como tú me perdones. Y yo hoy, Señor, yo decido perdonar. Hoy yo desato el perdón. Y si tú estás ahí recordando a una persona, quiero que digas su nombre, di ahí, Señor, yo perdono a mi hermano, a mi papá, a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa. Señor, yo quiero que me ayudes en eso. Señor, yo te doy gracias porque tú eres el Dios que bendice. Señor, yo te doy gracias porque estamos vivos gracias a ti. Todo lo que tengo es por ti, Señor, porque tú eres el Dios que me provee todo, Dios. Y Señor, yo te quiero pedir que me ayudes a cada día vivir en la fe, esperándote, Señor, porque hoy yo creo que tú moriste por mí en la cruz, pero hoy también declaro y creo, Señor, que tú vas a regresar, que yo te esperaré y Señor, y que aún yo le compartiré a otros para que también te esperen. Señor, oramos esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias y continuamos con nuestro devocional, con la lectura del Antiguo Testamento. Gracias, buenas noches. Em, Vamos a leer en la sí. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? ¿Sois a Labán, hijo de Nacor? Y ellos respondieron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él les dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas y, e id a apacentarlas.
Y ellos respondieron, no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán a su sierva Silpa y a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. He aquí Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la llamó también más, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Bueno, de esta palabra son muchos los aspectos que uno puede encontrar. Sin embargo, saqué tres que considero son importantes. Si ustedes se acuerdan en el devocional anterior, o los que no estuvieron en el devocional anterior, Jacob era una persona a la cual Dios se le había aparecido y le había dado una promesa, que de él saldría toda una nación. Y pues justamente cuando él llega a donde Labán, porque también había sido instrucción de su padre y de su madre a causa de la obediencia, él en su corazón entendió que era voluntad de Dios que hubiese llegado a la casa de Labán, su tío. Y en ese momento allá encontró, cuando encontró a Rebeca, perdón, encontró a Raquel, encontró a la mujer de sus sueños. Fruto de la obediencia fue que él encontró la primera bendición por la cual había sido enviado allá. Jacob le había dicho, perdón, Isaac le había dicho a Jacob que fuera a buscar mujer allá y que no fuera en ningún otro lugar. Y allá fue donde la encontró fruto de esa obediencia. Muchas veces yo he recibido esa bendición también y fruto de la obediencia he recibido mi bendición sentimental. Pero a veces, como le sucedió a Jacob, muchas veces la bendición no viene tal vez como uno la espera. Y inicialmente Jacob recibió como esposa a Lea con un engaño. O sea, él hubiera podido tener una actitud completamente eh, de una persona que no quiere aceptar su realidad, ponerse a llenar de amargura, ponerse a quejarse, ¿sí? Y empezar a reclamarle a Labán, y muy seguramente hubiera perdido a, a Raquel, pero él decidió amarla porque dice que él amó a Lea, ¿sí? Y obvio, él amó mucho más a Raquel, pero
él decidió amar a Lea y aceptarla. No la hizo a un lado, no la ignoró. En todo momento él decidió darle el lugar que sea por engaño o sea por casualidad, sea por lo que sea, le fue asignado. Y él entendió que eso venía de parte de Dios. Las bendiciones muchas veces vienen con dificultades, con tropiezos, con cosas que Dios permite que uno tenga que pasar para uno poder aprender cuál es la voluntad que es agradable para Dios, para uno poder ser formado, para uno poder alcanzar las cosas. Y lo último que les quiero contar es que hay que entender que durante todo ese tiempo, Jacob nunca perdió la conciencia de que Dios tenía todo bajo control. Por eso fue la actitud sumisa durante todo ese tiempo de haber trabajado los segundos 7 años por Raquel. Él hubiera trabajado los primeros los trabajó emocionado estaba convencido que iba a conseguir a Raquel, pero cuando vio a Lea, él hubiera podido decir, quién sabe con qué me va a salir este hombre. Y resulta que no fue así. Él siguió con el empeño, creyendo a la promesa de Dios y diciendo, Dios está en el asunto. Y la invitación que les quiero dar en este momento es que si alguno está pasando por alguna situación, de alguna circunstancia que ustedes dicen, tengo mi bendición, pero no la tengo completa, o estoy anhelando mi bendición, pero veo que hay muchos tropiezos, ¿sí? La única manera de alcanzar esa bendición es a través de la obediencia, de buscar a Dios y estar expectante, atento a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, quiero que cierren sus ojos ahí y vamos a orar en este momento. Señor, en el nombre de Jesús, te queremos presentar nuestras vidas. Señor, gracias por las bendiciones que tú nos das. Gracias por los momentos, Señor, alegres, momentos difíciles, momentos, Señor Dios, donde uno de pronto dice, Señor, pero esto no lo contemplé dentro de la bendición que tú tenías para mí. Yo te obedecí, Señor, pero yo no me imaginé que sucediera esto. Señor, te queremos dar gracias. Gracias porque tú estás en el asunto. Gracias, Señor, porque perdonamos, Señor, a aquellos que en algún momento nos quisieron hacer daño, Señor, como tal vez Labán con su mala intención quiso hacer con Jacob, pero él decidió perdonar y decidió ir en busca de la bendición que Dios tenía para él, no hiriendo a los demás, porque él no hirió a Lea, sino que él decidió amarla. Señor, deseamos, Señor, tener ese corazón de poder amar, de poder avanzar, de poder conquistar, con un corazón de gratitud, con una actitud correcta, Señor Dios, entendiendo que tú estás con nosotros y que nada se sale de tus manos, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, ahora vamos a leer nuestro salmo del día, que es el Salmo 22. Y el Salmo 22, muchos conocemos el Salmo 23, pero el Salmo 22 es un salmo mesiánico y así lo vamos a leer. Un grito de angustia y un canto de alabanza al músico principal sobre Alec Sahar, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Sobre el vientre de mi madre, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios.
No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, oh Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle y glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó, él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá nuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aun el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. Al pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Amén. Tremendo salmo. El Salmo 22, como lo decía antes, es un salmo mesiánico, fue escrito por el rey David, y él tuvo como una revelación de la cruz, como dice nuestro pastor Castellanos, una revelación de la experiencia de lo que Jesús iba a padecer en la cruz del Calvario. Y muy seguramente David estaba pasando por un momento también de angustia, de persecución, cuando lleguemos a estas lecturas de Reyes, bueno, los que estamos en el, bueno, cuando continuemos en el devocional y lleguemos allá vamos a ver todas las preocupaciones y angustias que pasó David. Y muy seguramente él estaba pasando por una de esas situaciones cuando escribió este salmo. Pero en medio de su clamor, Dios le mostró algo, que era la revelación de lo que Dios iba a hacer en la vida de Jesús y cómo él iba a padecer en la cruz del Calvario. Y aquí podemos ver algo impresionante y es que no importa la circunstancia por la que pasemos. Yo sé que cada uno de nosotros pasa por momentos difíciles. Hay momentos en los cuales no vemos solución. Hay momentos en los cuales uno dice, no hay salida, nadie puede ayudarme. Dicen que a veces hay personas que dicen que a veces uno no busca al Señor sino hasta el final, o sea, no lo busca como primera opción en nuestra vida, sino que a veces buscamos otras opciones. Pero David es alguien que, y de últimas al Señor, pero David nos enseña cómo es buscar a Dios, cómo es clamar a Dios. Esto es clamor. O sea, esta es la mejor enseñanza de cómo es clamarle al Señor. Cuando tú estés en un momento de angustia, de preocupación, cuando no sepas qué hacer, léete el Salmo 22 y aprende de este gran siervo de Dios lo que es buscar al Señor de verdad con clamor, pero también con una confianza infinita en el Señor. Hay un versículo que me impactaba en el que él dice, yo te pertenezco desde el vientre de mi madre. Es una, es es la exclamación de alguien que tiene una identidad en Cristo, una identidad en Dios, que sabe que le pertenece, que sabe que le busca porque soy del Señor. Y todos sabemos que
nosotros le pertenecemos a Dios cuando hacemos esa oración de entrega, cuando le decimos, Señor, yo te acepto en mi corazón. Entonces, cuando hacemos esa oración de entrega, ya le pertenecemos al Señor. Y una de las características de cuando tú le perteneces a Dios es que lo buscas primeramente y es que aprendes a confiar en Él. Dios es un Dios de milagros. No importa la circunstancia, no importa lo que sea, por difícil que parezca, Dios que examina nuestro corazón y que sabe lo que realmente nos conviene, como decían las palabras que leían antes mis amigos y mi esposo. Entonces, Dios sabe lo que necesitamos y Dios es experto, como dice la palabra, en abrir ríos en medio del desierto. Otra parte que me impacta es que desde el inicio hasta el final hay algo que caracteriza al Salmo y una palabra que se repite varias veces y es la palabra alabanza. Dice el Salmo que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo y al final, después del clamor y esa angustia, viene una transición hacia un gozo, hacia una alabanza, hacia un declarar lo que es Dios, declarar cosas impresionantes. Aquí me impactaba ese versículo donde dice que los poderosos de la tierra comerán y adorarán, todos los poderosos de la tierra. Y es lo que veíamos esta semana. Entonces, la palabra de Dios se cumple. Pero entonces, tengamos presente siempre la alabanza. Clamamos a Dios confiando en Él, pero siempre alábale. Alábale porque el Señor es un Dios que cumple. Y Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. A Dios no necesita nuestra queja, Dios no necesita que nosotros nos quejemos. Dios espera de nosotros confianza y espera también que en esa confianza en Él nosotros podamos alabarle y pedirle. Y bueno, vamos a orar en esta noche con base en este salmo. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este Salmo 22, donde tú le mostraste a David la revelación de lo que vivió nuestro Señor Jesús en la cruz. Hoy yo te pido que si alguno de nosotros no ha podido experimentar lo que es la revelación de la cruz, no hemos podido entender que tú te identificas con nuestra necesidad, si aún hay alguno que sienta orfandad en su corazón, que no pueda acercarse confiadamente al trono de la gracia, Señor, porque aún no ha entendido que tú has muerto por él, Señor. Si alguno no ha experimentado lo que es vivir y sentir que entregaste tu vida por él, Señor, hoy te pido que traigas esa revelación, Señor. Trae la revelación de la cruz para que seamos salvos en ti, Señor. Trae esa revelación de la cruz, lo que tú viviste, Jesús, se ha revelado en nuestros corazones, para que ni uno solo nos apartemos de tu camino, Señor, para que vivamos cada día, Señor, clamando a ti en nuestras necesidades, pero también alabándote, Señor, y confesando y declarando lo que tú eres y haces, Señor, y lo que tú, Señor, ya has hecho, Padre Celestial. Hoy disponemos nuestro corazón y hoy te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu sacrificio, Jesús, en la cruz del Calvario. Y te damos gracias por tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos que nos sigas hablando. Amén. Amén. Y bueno, pues quiero también compartirles un breve mensaje que nos enseña el devocional y ese mensaje hace referencia a cuando Jacob, dice el versículo de Génesis 17-18, Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Jesús vino a la tierra a servir, no para ser servido, y todo su ministerio es un poderoso ejemplo que nos inspira a seguir sus pisadas. Si quieres ver algo diferente este año en tu vida cristiana, el mejor consejo es que empieces a servir. El servicio es algo tan poderoso que en el caso de Jacob lo ayudó incluso a conquistar a la mujer que amaba y poder formar una familia junto a ella. Esto nos demuestra lo unidos que están el amor y el servicio. ¿De qué forma puede servir? Sin duda alguna, una de las mejores maneras de hacerlo es ser voluntario en la iglesia. Y bueno, nosotros como estamos en Hazlo y verás la bendición de Dios sobre tu vida.
bueno, nosotros como estamos en la Iglesia Misión Carismática, pues hay muchas oportunidades de servir, entonces puedes hablar con tu líder, él te va a indicar cómo hacer. Bueno, les invitamos también a que nos sigan acompañando en este devocional. Si todavía ustedes no se han suscrito al canal, pueden ahí activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada vez que subimos los devocionales. Los subimos a primera hora en la mañana, a las 5 de la mañana. Entonces, ustedes pueden ver este devocional. Y queremos pues que ustedes también nos compartan sus comentarios, si tienen peticiones de oración, también que las puedan dejar allí para estar intercediendo, si necesitan consejería, también pueden contactarnos a través de este devocional. Entonces, pues esperamos que nos sigan acompañando, los bendecimos en este día y declaramos sobre ustedes que el Señor estará con ustedes cada minuto de este día y los bendecirá. En el nombre de Jesús, amén.